Hare Krishna, vamos a tener nuestra clase Bhagavatam aquí en Radha Govinda Mandir. Estamos leyendo hoy el texto número 79 del octavo canto, del cuarto canto, capítulo número octavo, titulado Dhruva Maharaj deja el hogar y se va al bosque. Le dimos reverencia, vamos a ir directo al texto en sánscrito. Yadaika padena sapitar arbakas tatok tat anguta nupidita mahin anamatadanan aviveda distita tariva sueta tarapade pade. Traducción, vamos a repetir por favor. Como Dhruva Maharaj, el hijo del rey, se mantuvo completamente firme, parado sobre una pierna. La presión de su dedo del pie pulgar hizo que se moviera la mitad, o sea, se desequilibrara hacia la mitad de la tierra. Justo como un elefante que es llevado en un bote, pandea al lado izquierdo o derecho por cada uno de sus pasos. Vale, yo solo. Como Dhruva Maharaj, el hijo del rey, se mantuvo a sí mismo establemente, o sea, firmemente parado sobre una pierna, la presión del dedo pulgar de su pie empujó, pandeó a la mitad de la tierra, justo como el elefante que es llevado sobre un barco, lo pandea al borde, a la lancha del lado derecho o el izquierdo de acuerdo a sus pasos. Significado de Srila Prabhupada. La más significante expresión de este verso, Parti Barbaka, los hijos del rey. Cuando Dhruva Maharaj estaba en el hogar, aunque él era un hijo del rey, él fue prevenido de no subirse al regazo de su padre. Pero cuando él se volvió avanzado en autorización o servicio devocional, por la presión de su pie, podía empujar a toda la tierra. Esta es la diferencia entre la conciencia ordinaria y la conciencia de Krishna. La conciencia ordinaria, un hijo de un rey puede rehusarse a algo, a ser rehusado por su padre, pero cuando una persona se vuelve completamente conciencia de Krishna dentro de su corazón, él puede empujar la tierra con la presión de sus dedos, de sus pies. Uno puede arguir, ¿cómo es que Dhruva Maharaj fue prevenido de subirse al regazo de su padre y podía presionar la tierra, toda la tierra? Este argumento no es muy apreciado por los eruditos. Este es un ejemplo de Nagama Matrika, lógica Naga Matrika. Nagna Matrika. Esta lógica es que uno debe pensar, debido a que mi madre en su niñez le fue pedido que permanezca desnuda y aun cuando ella crezca, la madrastra de Dhruva Maharaj, que fue que a mi madre le fue pedido en su niñez que estaba desnuda, que fuera desnuda, ella debe permanecer desnuda siempre cuando crezca. La madrastra de Dhruva Maharaj pensaba de una manera similar, desde que él le rehusó a él permanecer, subirse a las piernas de su padre. ¿Cómo Dhruva Maharaj ejecutaría tan maravillosas actividades como presionar a la tierra con sus dedos? Ella había sido muy sorprendida cuando aprendió esto, que Dhruva Maharaj, por concentrarse constantemente en la suprema personalidad de Dios dentro del corazón, puede oprimir la tierra, justo como un elefante que presiona a un bote cuando él va caminando y lo hace tambalear. Om Ayanati Mirandasya Ayananjana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Stapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikan Jaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Dvaita Gadahar Sivasadigora Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yadaiva padena sapati varkasta tota agustani pidamati. Nanamatada y venda distia tariasi vatara pade pade. Dhruva Maharaj, el hijo del rey, se mantuvo tan firme, parado sobre una pierna, que con la presión de su dedo gordo del pie empujó a la mitad de la tierra, justo como el elefante hace tambalear a una lancha, así de un lado para otro, de acuerdo al lado derecho e izquierdo, a cada uno de sus pasos. Bueno, aquí es muy importante que Srila Prabhupada entre en un razonamiento entra a refutar un cuestionamiento que se le puede hacer a esta historia en particular del Srimad Bhagavatam. Que eso es como eso se llama reduccionismo, un argumento reduccionista de duda, escepticista, que cómo es posible si ni siquiera se puede subir al ¿cómo se llama?, al regazo de su papá, ¿verdad?, a las piernas de su papá cuando era niño, cuando estaba sentado en el trono, y cómo pudo mover la tierra con un dedo. Y ese argumento es interesante porque hemos visto que no uno, a varias personas, bueno, y es normal cuando uno vive fuera de un paradigma, o sea, de una concepción de vida, y encuentra otra que choca con lo que uno ya cree o está acostumbrado a no creer o creer, y cuando choca con eso, crea una reacción de duda, obviamente. Por eso, en Prabhupada siempre enseñaba, dado que esta sociedad tiene dos corrientes que le han influido mucho, donde Prabhupada Nirvishesha Shunyavadi, ¿verdad? En su Pranava Mantra, que los occidentales están llenos de nihilismo, o sea, de infidelidad, de no tener fe en las palabras del Señor Supremo, y Sunyavada, ¿no? Nirvishesha, impersonalismo, ¿no? O sea, filosofía de Dios impersonal. Y además, una cosa que contribuyó mucho a no apreciar la historia sagrada de otras escrituras sagradas, como incluso la védica, es el cristianismo fundamentalista, fanático, ¿no? Así, y la mentalidad materialista, incrédula, del materialismo ateísta, que todo lo racionalista y materialista, que todo lo quiere reducir a nuestra pequeñita experiencia de Kali Yuga. Esta es la famosa lógica de la rana, ¿verdad? Kumbhaka, ¿qué? Mowgli Kumbhaka, ¿cómo es la rana? En el pozo, de que todo lo quiere reducir a su pequeña experiencia. Entonces las escrituras védicas nos presentan una era, un mundo que era diferente, o sea, las condiciones culturales. De hecho, hasta la historia contemporánea muestra que la vida de hace 5.000 años, 10.000 años no era igual, ni la de hace 200 años era igual ahorita. Y toda la historia humana, todos los textos sagrados, mismo los textos bíblicos, están llenos de historias de milagros, cosas supernaturales, gigantes, dragones. Tú dices la Biblia, los dragones, se habla de ellos, y junto a especies que todavía existen, como leones, como ¿cómo se llama?, el chacal, el tigre, el lobo. O sea, junto a eso hablan de gigantes, hablan de seres celestiales como los ángeles, y otras culturas también nos hablan de esos seres así supernaturales. Y el hombre así vivió siempre, o sea, es hasta el siglo XIX que empieza un ataque académico sistematizado para negar todo eso, todo ese aspecto que ha llevado al hombre por miles de años de vivir en su mundo mágico, religioso, espiritual, de acuerdo a cada cultura, de acuerdo a cada etnia, de ver que existe eso, un ataque sistemático en la academia, ¿verdad?, debido a los abusos que hizo la Inquisición, la Iglesia Católica, en aquel tiempo, las iglesias cristianas, que abusaron mucho del poder junto con la monarquía. Entonces creyó que la gente liberal, los pensadores liberales, que no es que querían ateísmo, pero pensaron que si a la gente se le educaba de manera materialista, no serían esclavos de la explotación y el mal uso que se le daba a la religión en Europa. Y así también crearon otra cosmovisión, otra concepción genealógica. En lugar de que todo es creado por Dios y todo esto, no, se creó por el azar, materialismo naturalista se llama. Ahí viene la teoría darwinista,
y otras teorías como la de Kant, que todo se creó una nebulosa, sin un ser inteligente, o sea, el ser inteligente fue nada más el que dio el primer empujón, pero otro fue una nebulosa solita que fue, o sea, explicar el mundo de manera sin Dios. Y así llegó pues el materialismo dialéctico, llegó el, ¿cómo se llama? Materialismo histórico, positivismo de Angus Comte, aunque dice que no niega a Dios, no rechaza, dice que no se puede refutar todo eso, lo espiritual o metafísico, pero no se puede comprobar, así que es sacado de la academia. Y así se creó el sistema secular, y entre ellos los jacobinos, que fue la rama más extrema de este pensamiento, que era un pensamiento, se llama de izquierda, que fueron ateístas, ¿no? Que después de la Revolución Francesa crearon el gobierno de terror, matando a todos los opositores que pensaran diferente de ellos, en política, en religión, y eran anticlericales. Y estos gobiernos anticlericales tomaron su fuerza incluso en México, también en España, y luego en Portugal, perdón, en México también, con el gobierno de Calles, anticlerical, que prohibía el ejercicio de la religión, mataban a los sacerdotes que andaban de ropa de sacerdotes en las calles o oficiando, y cerraban templos y los saqueaban, y creó la guerra cristera, una reacción fue la guerra cristera. Y a diferencia de los liberales, que lo que querían era que hubiera libertad de religión, que hubiera respeto por toda la religión, que no estuviera el gobierno de parte de una iglesia, porque había que era una época muy dura. Los jacobinos, que eran ateos materialistas, entre ellos los marxistas, como hicieron en Rusia, prohibieron la religión, fueron jacobinos, fueron antiintelectuales, antiespirituales, anticlericales, antidios totalmente, ¿sí? Y la máxima expresión de esto fue el gobierno ateo comunista, que todavía se practica en China, las represiones que hay, y en Cuba, aunque ya está permitido libertad religiosa, pero por mucho tiempo era represión de la espiritualidad, una dictadura así. Muy bien. Bueno, pero la cosa es que a la gente la han educado, tanto por parte del cristianismo, que dice que no hay más religión que la de ellos, y cuando abarcaron la religión y la historia religiosa griega, las calificaron como mentira. Y la palabra mitos, que se refiere a relato antiguo, relato, no tiene una connotación subjetiva, hasta donde dicen los expertos ahorita, se le aplicaron a toda religión que no fuera la cristiana. Pero los racionalistas y los ateístas, los materialistas, dijeron, oye, pero tú ¿por qué niegas otras religiones? Por ejemplo, porque hablas de un Pegaso, un caballo, una especie que tiene alas. Pero mira, en la historia musulmana religiosa dice que una yegua alada con cara de mujer vino y se llevó a Mohammed al cielo. Es lo mismo que lo que hablan los griegos. Y también los mismos griegos defendiéndose del ataque cristiano, cuando los cristianos empezaron a atacar muy fuerte, que usted está mal, es ilusorio, es mentira su religión. Dicen, oye, pero se compara igual a nosotros, mira, el Dios Padre, Zeus Pater, que es el padre de los dioses, Zeus, de viene Teos, Dios de Zeus, la Z es Teas, Zeus, ¿sí? Dios, ¿eh? Es el padre de los dioses también en nuestra religión, y aparte también tuvo muchos hijos con vírgenes, no uno, muchos, varios hijos, no muchos, varios hijos con vírgenes, ¿verdad? Entonces, también tu Dios, Dios Padre que tú hablas en el mismo Zeus, mira, porque también tuvo un hijo con una virgen que es María, Madre Miriam, ¿no? Y entonces también es igual. Y los ateos dijeron, no, pues ellos decían, una vale como la otra. Y dijeron, no, los otros dijeron los más materialistas, no vale ninguna. Y así atacaron a la Biblia, que habla también de gigantes, habla de cosas supernaturales, milagros, cosas así extraordinarias, fantásticas para la mente materialista. Entonces a la persona se le ha educado a creer así, ¿no? Entonces cuando hay esas historias súper maravillosas de los Puranas que vienen llenos de mucha información, aunque hay tanta filosofía, tanto razonamiento, tanta explicación científica de muchas cosas en los Vedas, Puranas sobre todo, dicen dicen los expertos, son enciclopedias de sabiduría, ciencia, filosofía, anatomía, geografía, astronomía, son obras, sociología, y hablan historias supernaturales, porque esa es la historia real de la humanidad. Pero a la gente la adoctrinaron a creer nada más una historia sobrenatural, que es el mito evolutivo, que es una fantasía, o sea, porque no tiene pruebas, no está comprobado, ya muchos estudios científicos lo muestran desde la biología molecular hasta lo que es la biología, la morfología biológica, física, no hay pruebas de cambios, no hay evidencia ni fósil, no hay una especie no cambió, o sea, pero se cree y se adoctrina a los niños en eso. Sí, es la verdad. Yo crecí adoctrinado en esa cosmogonía materialista. Y bueno, cuando estudié los Vedas y eso,
para mí fue obvio que tenía que renunciar a todo concepto que no fuera el que Srila Prabhupada dijo. Pero una cosa muy interesante, hay una línea académica muy seria que estudia cómo existen los poderes místicos, cómo existen todas esas cosas que están abriendo. Ya dimos una conferencia, ¿verdad?, que se llamó La fauna prehistórica de los Shastas comprobada por la ciencia. La dimos esa conferencia, van 2 veces que la damos, para tanto Puerto Rico como para Argentina, para Paraná, Argentina, no, para Puerto Rico como República Dominicana. A ellos 2 les dimos esa conferencia, muy interesante. Entonces, de cómo fauna que habla los Vedas es la fauna prehistórica, que es un tema muy bonito. Pero hablando de poderes místicos, todavía en India, en la época de Chaitanya, ¿no?, hay varios tipos de poderes místicos. Dhruva Maharaj decía lo más pesado de lo más pesado, es uno de los poderes místicos, ¿no? O hacerse más ligero de lo más ligero. Y así, cosas así. Entonces, así son poderes místicos. Prabhupada explica que había un yogi en Calcuta que tocaba su guru, iba a Haridar a través del Ganges, y viajaba hasta Haridar, viajaba a varios lugares y traía agua sagrada a través de los ríos sagrados con su poder místico. Se llama Vijayasa, que significa poner el cuerpo en la plataforma mental y viajar a la velocidad de la mente. Y así viajan a otros planetas los yogis, son poderes místicos. De hecho, en Stanford Richard Institute, en California, como también en la Universidad de Duke, en inglés Duke, en español, francés, Duke, Duke, ahí se hicieron departamentos de parapsicología, donde el doctor Ryan, famosísimo, ya murió, estudió muchos casos de cosas supernaturales, incluso de animales poseídos por espíritus, así que animales hablaban. Un mapache hablaba como persona y podías tener una plática que se llamaba Roy, era un espíritu que lo había poseído al mapache y hablaba como persona. Eso es así como el milagro que Chaitanya hizo, cantar a los animales. Entonces, para un devoto no tiene problema, realmente él tiene fe en la declaración chástica porque es libre de 4 defectos, ¿verdad? Él tiene completa fe. Pero para la gente que no es devota esto le hace sorprendente. Pero existen poderes místicos. Otro poder místico es el poder de que la gente se hipnotice. Llega uno y lo hipnotiza en general a la gente y le saca el dinero y se baja el yogi y le roba el dinero, ¿no? Así hay magos que tienen ese poder, hipnotizan a la gente que ve una así y es un poder místico. Y este poder místico lo hemos visto en la práctica los devotos cuando distribuimos libros, ¿verdad? Que digamos, damas y caballeros, ¿cómo están? Miren, en los camiones, ¿no? Estamos presentando este libro, ahí en los libros o en las centrales, yo me acuerdo en maratones, y de repente, la gente, ¡pum!, compraba el libro y dice, ¿por qué lo compré? No sabe ni por qué lo compró, pero lo compró, me sentí, no sé cómo que lo compré, y lo compré y no me gustó, así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mucha gente así, yo me vi como de voz, le daban, señor, disculpe, y le daba el Bhagavad Gita acá, y le sacaban los 20 así como hipnotizados, yo lo vi eso con los de voz, y se los dan y se dan su Bhagavad Gita, y al rato después, ¿por qué lo compré? Pero no, ya la otra vez me confiames eso, no quiero hablar contigo porque me convence, no, me convence que los compre, así mucha gente decía. Y la gente, ay, sí lo compré, y no sé por qué me sentí motivado a comprarlo, cómpralo. Krishna le dice en el Paramatma, ¿no? Cómpralo, y uno tiene experiencia cómo fluye la potencia de Krishna cuando uno distribuye libros, ¿verdad? Entonces así se vendían muchos libros, así muchos libros de esa manera, y es muy bueno. Prabhupada quería que se distribuyeran muchos libros, muchos libros. Y aquí viene un punto interesantísimo, ¿no?, del tema, que en esa época, me acuerdo, en el movimiento en los 80, había un gran entusiasmo, pero un entusiasmo así espectacular, vaya, es limitado por vender los libros, ¿no? Tanto así que había una presión tremenda. Yo me acuerdo que hasta uno sufría porque, vea libros, no vayas a venir con pocos libros, y cuando uno hacía la cuota se sentía tenía una cuota, ¿no? Uno decía, yo voy a hacer 100, una meta, porque si no hacían menos decían, uy, hasta le hacían burla al otro día. Y cayendo en Maya, con solo 50 libros chiquitos, Bacta así decían, Bacta Horacio, así hacían bromas, ¿no? Y a todos los otros daban premios, se baila la India, y así, ¿no? Y así hubo personas devotos también, que claro, Krishna arregló que yo me iba a Monterrey y empecé a vender muchos libros, y cuando iba a México ya vendía muchos, pero también había épocas en que no podía vender muchos, y una cosa interesante porque se creó una modalidad muy buena, porque nos ayudó a ser austeros, a aprender a hacer austeridad, que claro, si no salía uno a Sankirtan sentía mal de la conciencia, si un día estabas enfermo, aunque fuera, vete a Sankirtan porque no eres el cuerpo, y uno iba a Sankirtan con mucho entusiasmo, ¿no?, a distribuir libros,
pero así se veía, ¿no? Incluso se decía que los devotos de Sankirtan eran los superiores a todos, y los demás no valían, los templeros, comelones, flojos, así decía. Así era una prédica todavía muy madura aquí en México yo lo viví. Ya cuando venimos aquí a Monterrey, con los devotos aquí en Monterrey casi no había devotos, hasta la fecha no hay muchos devotos en el noreste, pues ya vimos una prédica más madura, ¿no? Ya no habíamos así, todos éramos parte de un equipo para distribuir libros, iban a distribuir a todos lados, ¿no? En las gasolineras libros grandes, vendíamos 20, 30 libros grandes, en las centrales también, de autobuses, así, ¿no? Eran nuestros principales, en semáforos, porque era bonito ya separar el semáforo, y hola señor, vendíamos libros, y es muy bueno, era muy bueno, pero veíamos cómo la gente se quedaba, ¡pum! Y ese tipo de Krishna permitió eso, ¿no? Ahora, de repente hubo como una época que es un tema muy importante. Krishna, así se vendieron muchos libros en los autobuses, en los camiones, en otros países se vendían en los aeropuertos, se vendieron muchos y los libros llegaban a todo el mundo y a través de los buses llegaban a todo pueblo y aldea los camiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi mamá al estado de Veracruz, allá en Cosamaloapan, yo aproveché para distribuir libros, como no sabía vender así persona a persona, porque al principio me enseñaron como Bacta, pero yo vendía en camiones, porque así podemos vender muchos, y vendíamos hasta, por ejemplo, lo normal era vender 200 libros chiquitos, 100, 300 al día, ahí en Monterrey, en los camiones, y un solazo, y iba yo de devoto, porque de repente, no sé, un tiempo incluso los devotos éramos bisoñesos, a pelucas de caballero, así para ir a las centrales y la gente no nos viera raros, o sea, nos viera, se pudieran, ¿no? Porque en Estados Unidos un devoto llamado Tripurari Maharaj, un devoto, Tripurari, salía a distribuir libros y luego porque lo sacaban de devoto, se vestía con ropa civil y se cambiaba, hacía disfraz, se ponía bigote len y volvía a entrar y lo sacaban hasta que por ley dejaron que se distribuyeran libros. Por muchos años se distribuyeron libros, duró ese juicio muchos años y los devotos vendieron muchos libros en los aeropuertos, muchos, y todos los grupos religiosos vendían libros, era así, hasta que ya por los ya fines de los, a principios de los 2000, fines de los 90, empezaron a prohibir el gobierno, que ya no quería, como era empresa privada, no era un lugar público, o sea, que tenían que no permitir que ahí se distribuyeran los libros, y lo lograron, que no se distribuyeran, y ningún grupo religioso puede ya, ningún grupo a pedir caridad, ni nada de eso, nada. Y es un hecho que también a veces los devotos, en su afán de vender muchos libros, le vendían así, le daban $100, toma, y le daban un paquete, gracias, y los dejaban a la persona así. Entonces eso chocó. Entonces Prabhupada dijo que las estrategias que daban mala imagen se debían de parar, que no era bueno, ¿sí? Otra cosa es que no se enfatizaba mucho el estudiar los libros de Prabhupada, o sea, preparar a los devotos adecuadamente. Una vez llegó ante los grandes distribuidores de libros Prabhupada en Los Ángeles y les preguntó un verso del Gita y no se lo sabían. Estaban los que eran super distribuidores de aquel tiempo, Tripurari, Rameswara y otros. Y Prabhupada les dijo, ustedes no son predicadores, son vendedores de libros. Prabhupada empezó a cuestionar eso. Pero no, como dijo Jai Petaka Swami en una clase muy interesante de esto, que se enfatizó mucho la cantidad y no la calidad y la forma de cómo. Y a mucha gente sí le irritó que por ese poder místico la gente compraba libros y no los quería comprar, de repente era muy penoso encontrar libros tirados en la basura. Yo iba a hacer Sankirtan a Puebla y había unas terminales ahí de varios camiones del estado de Puebla, que iban nada más ahí dentro de Puebla, el AU y otros que iban también Flecha Roja y otros así que nada más. Y ahí me encontré libros en el baño, en el mero papelero, ahí estaban tirados los libros. Muchos, no uno, y así muchos libros me encontraba también. Iba yo y me subía y mucha gente los dejaba en los camiones. Hasta luego los choferes, algunos muy buenos. Oye, me encontré estos libros aquí, te los doy para que los sigas vendiendo. Entonces ya los apartaba yo y los que no tenían me los quedaba para yo leerlos. Hasta eso, uno tenía que esconderse para leer. Fíjense, me tenía que esconder porque si lo veían uno leyendo un libro, estás en Maya, vete a la cocina. O sea, era una cosa así de que no podías leer los libros. Yo tenía una fascinación por leer. Cuando era así, antes de serme brahmachari, ¿verdad? Aunque conocí a Krishna muy chiquito, pero cuando empecé a leer los libros de Prabhupada, ¿no? Me fascinaba leyendo el Gita, leyendo los libros de Prabhupada, elevándose a la conciencia de Krishna. Ese libro máximo, porque resume toda la filosofía de la conciencia de Krishna. En un librito viene todo explicando de lo básico, la epistemología védica, hasta lo más elevado, la etapa de raza, amor de Madhurya Rasa. Todo, precioso libro. El libro es hermoso, es muy bueno ese libro.
y casi no lo editan, pero es un libro súper bueno, filosófico, que gente que tiene le va a llegar ese libro, elevándose a la conciencia de Krishna. Claro que sí, eso de que a veces, con el debido respeto, sí debían de ponerle, como Prabhupada hizo al principio, ponía Krishna bien, porque no, la gente no es especialista en sánscrito. Y la gente que como no es especialista en sánscrito, Krasna, dicen, oye, yo conozco a Krasna, la diosa hindú Krasna, la diosa, así dice la gente, porque no está explicado Krishna. Y por ejemplo, yo no, es opinión personal, no digo que debe ser así. Prabhupada puso al libro Krishna la suprema personalidad de Dios. Ese es el Krishna y lo suprema es su título. Y hay una partecita ahí en la introducción que se podía poner como argumento del libro. Dice, Krishna fue un personaje histórico que su poder, ahí explica por qué es el Señor Supremo. Y por eso es la suprema perfección. Eso es de ponerlo como para que la gente, y no que pusieron con todo respeto, pusieron uno que dice que los va a transportar a otro mundo, acá donde mora todo en torno a un niño, así como fuera una obra meramente, o sea, eso se le llama una abstracción estética literaria. Yo que estudié letras, ¿verdad? Sé eso. Debería de poner lo que trata, porque Cristo es una figura histórica que va a tratar esta historia. Así hay un resumencito, luego lo voy a pasar para que lo vean. De que con las palabras de Prabhupada directamente, que dice por qué es la suprema, qué significa suprema persona de Dios, como Cristo era Dios mismo que vino en persona, y etcétera, etcétera. Ahí viene, eso se puede poner. Y ponerle fuente de placer no tiene nada que ver con el título original de Prabhupada. Yo no le veo, y ni con el tema del libro. Yo siento que como estrategia de venta se me hace un poquito así. Hay gente que me dice, oye, esta es la vida de Krishna, ¿y por qué dice fuente de placer? O sea, ¿por qué no dice Krishna al ser super como estaba? O sea, es obvio que no está bien. Debe estar, es que hay que aprender, ¿no? O sea, sí es bueno a tácticas arreglar para predicar, como la historia de los que, de la India, eso, al Bhagavatam, primer canto. Está bien eso, la historia antigua de la India, de sabiduría, una cosa así, historia de sabiduría, o sea, pero debe tener, explicar que es un título para estratégico, está bien, pero el de Krishna, fuente de placer, como que, porque muchos devotos, de ese libro es más para los devotos, y los devotos se quedan con un concepto que nunca Prabhupada aplicó. Ahí sí hay que checar, o sea, analizar, no digo que esté mal, pero creo que se podría hacer mejor, ¿sí? Pero bueno, entonces así, digamos, la distribución del libro fue muy estática y Krishna lo permitió así, pero luego empezó Krishna a activar otros. Yo me acuerdo, yo tenía 26 años yendo a las calles, todos los días se venden libros, pero hay una cosa que escuché de Petaka Swami y luego también de Sila Hridayanda Maharaj, Sila Charidemi Guru, que la distribución de libros hay que hacerla ahora de una manera culturalmente apropiada. Entonces en Estados Unidos los devotos cambiaron la estrategia. Krishna hizo que cerraran los aeropuertos y a los devotos pusieron estantes de libros en las universidades, en los lugares de free expression que hay en las universidades, en centros comerciales ponen su estante de libros, casi todo, ahí en la área de California, todas esas zonas sí distribuyen. Otros distribuyen en los supermercados así en el estacionamiento, pero tienen el estante y ya, mire, puede ir al estante y distribuyen también. Ahora, mi experiencia es esta. Antes, bueno, mi experiencia con esa distribución de libros, yo vendo en los estantes de libros aquí. Si pones puros libros de Krishna, te cobran bien poquitos. Y con eso no pueden ni pagar ni la gasolina del vehículo que uno lleva, ni los gastos de pagar el permiso para vender libros. Entonces tenemos que meter libros de cultura piadosos que no tengan nada contra los principios védicos y ahí poner libros de Prabhupada. Entonces la gente compra los libros junto a libros clásicos de filosofía, libros de literarios muy famosos, ¿no? Y lo compra y está el libro de Prabhupada. Entonces ven que los libros de Prabhupada están en un lugar respetable. Y en la gente ir al mercadito a comprar lo ve como algo muy respetable, no como gente que pide limosna. En la India, que un brahman, un sacerdote pida limosna es fantástico, con una varita de incienso. Es algo que ha visto como un gran valor. Entonces tenemos que ver también ese aspecto cultural. Pero que un brahmana en Occidente pida limosna, que no es un sacerdote de su religión, nos ven como personas que solo estamos viviendo de la limosna. ¿Sí me explico? No como personas cultural y exitosamente ubicadas. Pero si lo ven a uno, que ya uno con su carro, bien carro bueno, lo lleva y se pone su estante de libros, pone el estante, pone libros de todos. Ah, mira, aquí hay libros de cultura en general, sí. Y están los libros de Prabhupada. Y dicen, oh, estos libros son buenos porque están con libros de gran cultura. Y lo que sí, están muy bonitos hechos, ¿no? por el BBT, muchos libros de BBT, ¿no? Entonces la gente los compra. No se venden muchos, pero por ejemplo, en los años que tenemos distribuyendo así, hemos vendido algunas cajas de Bhagavad Gita, como unas 6 cajas de Bhagavad Gita. No se vende tanto como vende persona a persona. Entonces, aquí viene un punto, ¿no? Yo hubo un tiempo en que sí cuestioné que debíamos de parar de distribuir en la calle porque sí nos da mala imagen ante
Así daba una imagen, no nos da una buena imagen, vaya, una imagen, por ejemplo, si la gente a mí me ve en un estante de libros y me ve que tengo libros, y, oye, qué bueno que usted está, me vienen a decir, qué bueno que esto está presentando libros. Sí, pero sin embargo a mí me conocía más como el que vendía incienso, el Hare Krishna que vendía incienso en la calle. Sí, más que libros, porque luego la economía cambió, ya no vendían muchos libros así. Entonces yo qué hacía, vendía los libros al costo y así vendía hasta menos del costo para vender muchos, vender 30, 40 libros medianos, chiquitos unos 60, 70, 100. Y luego sacaba dinero con incienso y así recolectaba, como lo hacían en Brasil y otros lados, que nos enseñó un devoto de Brasil que vendía muchos libros. Así de esa manera yo colectaba para poder vender más libros y así vendía. Pero si te das cuenta, la mayoría de la gente se queda con la imagen de que tú eres una persona que pide dinero vendiendo incienso, no un monje, sacerdote. No. Entonces, aquí vino ese problema, se hizo este problema, o sea, se está creando una imagen que no creo ser más adecuado. ¿Qué decir? Cuando un devoto salía, yo vi un devoto que vendía muchos libros, que salía con una camiseta, con una cuntimala gigantesca, grosotota, que parece como tipo tribal, se ve más así tribal, con su zika así, y con un chalequito así de brahmachari, o una camiseta toda así, y con chanclas. Eso se veía como algo no... Yo sé que el devoto renunciado, yo también me gusta mal vestir. De hecho, fue cuando me casé que mi esposa me dijo, vístese bien, ¿no? Ya se casó este caballero, que es un santo, sin duda. Ya la esposa ya lo viste bien. Normal, cuando uno se casa ya lo enderezan a uno en ese aspecto. Cuídate, me dice, ponte bien ya lo arreglan a uno. Bueno, entonces, sí, es muy importante que demos una buena imagen. Entonces yo tenía la idea de que sí sería bueno parar esa venta de la calle. Así, incluso hubo un programa que sacaron en Perú, aunque no hay que hacerle mucha caso a la opinión pública, pero sí pone una realidad social de que el Hare Krishna está en la calle, ¿no? Que dejó todo, mandó todo, se consagró y luego no tiene ni para vivir bien, ¿no? Mismo se casa y anda vendiendo varitas de incienso, no es bien visto en la sociedad. Siratamar Krishna Maharaj, por eso en Dallas, en Texas, paró eso. Puso a los devotos de Hasa que mejor trabajaran, hicieran negocios, todo, ¿sí? Y paró un tiempo la venta de libros así, solamente ponían estantes culturales, los Harinán con muy buena ropa presentada, o sea, tenía una buena imagen el restaurante y hizo un logro gigantesco. Y ya después sí se vendían libros casa por casa, los devotos iban con ropa bien vestidos, como van por ejemplo otros grupos religiosos, van bien vestidos, formal en la cultura, y van a presentar sus libros. Entonces, aquí en México no es tan mal notorio, pero es un hecho que el movimiento, eh, ¿cómo les diré? Tenemos que tener buena presentación al salir. Segundo punto, que también tenemos dónde predicar, dónde distribuir libros. Yo no digo que debemos de parar ya la venta así persona a persona. De hecho, está bien, eso es muy importante. Pero sí hay que hacerlo con ropa bien vestido. O si van devotos y sari las devotas, vayan así, con un buen sari, con una buena ropa, ¿verdad? Acá. Ahora, otro aspecto importante que yo creo que se tiene que hacer para que el Sankirtan tenga así es que las devotas deben estar protegidas. Yo me admiro cómo Krishna protegió a las devotas. Y luego que anunciamos que Brahmachari no puedes ni ayudarle a una devota a cargar la caja porque eres pecador, eres demonio, te acercas a las... vas a caer en maya porque son una tentación máxima. Que naturalmente sí es cierto que existen esos mandatos, pero yo me encontraba a veces a las devotas allá en Puebla cargando unas cajotas y me decían, pero nos ayuda. Soy brahmachari, madre, no, me había mal educado así. Cuando un brahmachari dice, sí, cómo no, y las puede ayudar a llevar las cajas, se acabó, pero ser serio, ¿no? ¿Sí? O las encontraba uno en el metro a las 12 de la noche y uno no se iba cerca de ellas para protegerlas, no, se iba uno lejos y no les ayudaba uno a cargar las cajas que traían de regreso porque era maya, si yo les cargaba yo iba a caer en maya. O sea, a veces sí o sea, no le educaron uno bien, le faltó educación al movimiento, es la verdad, en ese sentido. Y es cierto que había devotitas que sí, pues le cayó uno bien, querían un esposo normalmente, yo creo que les cayó uno bien y le echaban ojitos a uno y pues uno ya le daba miedo, ¿no? O sea, porque si uno, bueno, los que queríamos ser, yo quería ser brahmachari toda mi vida, ¿no? Que Krishna tenía otro plan, pero no me arrepiento, fue todo Krishna arregló así, ¿verdad? Y tengo una hija muy devota, una esposa muy devota y estoy muy agradecido a Krishna. Pero yo me refiero a que sí nos faltó un poco de educación por ahí. Pero cierto que a veces las devotas las mandaban a las 2 de la mañana, así, muchachitas de 16 años, yo vi eso. Que ¿por qué no hicieron la cota? Mándenlas a las 5 de la mañana, no sea como en México, tan peligrosa, a la calle, así solitas, allá una gasolina bien lejos, donde cualquiera las puede secuestrar. Me explico, en la noche es bien peligroso, sin nadie que las cuide y las proteja, eso es absurdo. Yo creo que eso se tiene que corregir, o sea,
Las devotas pueden distribuir libros, pero siempre debe haber 2, 3, 4 devotos, mismos grijastas serios, que vayan también ahí cuidándolas, ¿verdad? Y que tener equipos de un momento de defensa, como gas lacrimógeno, ya hay gases que son así con labiales, gas lacrimógeno, estar al tanto, ahorita con los celulares ya se puede, ¿no? Está cuidando, porque las devotas, o sea, es una dama de ser cuidada, pero no, ahí la tenían expuesta, y yo también vi cosas que no estaban bien, por ejemplo, que yo noté como algunos líderes de los templos, no digo nombres, no les daban ni buen prashán a las devotas ni a los devotos. Salíamos, comíamos en la mañana ahí y hoy llegaron, nos daban un poquito de fruta, que machar y muy austero la vida. Eso hizo también, y además tanta presión por vender libros, hizo que muchos devotos se fueran. Muchos no aguantaban, decían, ya no llegó al templo por la vergüenza, ya no regresaban, porque no habían vendido muchos libros. Y muchas almas así se perdieron. O sea, me explico, o sea, no hubo, no había, no, porque no se estudiaban los libros, me explico, todo eso faltó al movimiento, todo eso. Y también otros factores más sutiles podemos hablar de la distribución de libros, que hay que checar, ¿no? Todo está guiado por las tres gunas y una combinación de las tres, ¿sí? Dice Krishna que cuando se practica el yoga, las tareas que se hacen al servicio, las tareas que se hacen en la bondad, se mantienen por la práctica del yoga, por la estabilidad, son ecuánimes, son constantes, ¿sí? Así, ¿no? Y se hacen en bondad, se cultivan con conocimiento, eso es la bondad. Cuando hay una austeridad hecha así, en la forma, o dharma hecho en pasión, es para ganar prestigio, fama, reconocimiento, que vean que soy el máximo, ¿sí? Competencia excesiva, así grandes deseos de sobresalir, es pasión, y por lo tanto no es duradero. Y tamaguna es que empieza mal desde un principio y termina mal, ¿no? Así que la persona lo hace, mismo que rompa principios, mismo que no sigue las reglas de las escrituras, y hace la austeridad, la hace mal y caprichoso cuando quiere y cuando no quiere, y si quiere no lo hace, y rompe principios, ¿sí? Entonces, aplicado al Sankirtan, yo pude notar esto, ¿no? Que este, había devotos que sí, yo traté de llevar esa línea de la bondad, no me importa, siempre vamos a tener una constancia en mis cantidades de libros distribuidos al día, siempre seguir mis reglas y regulaciones, estar en los programas, ya en Monterrey ya me permitían, afortunadamente teníamos un devoto que sí eran conscientes de que leyéramos y nos ponían a estudiar, de hecho me decían, estudia el libro, y me quedaba el Bhagavad Gita, y yo me ponía a estudiar, y ay Krishna, qué néctar, lee el Bhagavad Gita, lee el Bhagavatam, lee el libro de Krishna, es un libro hermoso, el libro de Krishna, es una joya, ¿no? Estar leyendo los libros, y ahorita cuando voy al estante también, cuando ya acabo mi yapa, me pongo a leer los libros de Prabhupada, más allá, todos esos libros de Prabhupada, el libro de Krishna, hermoso, hermoso. Antes leía más, ahora ya más los escucho más. Se me hace más fácil poner en YouTube cuando hago mi servicio y escuchar. Bueno, entonces, yo notaba eso, ¿no? Que son los devotos que permanecimos años vendiendo libros, aunque no éramos los... Yo hubo un tiempo que sí, gracias a Krishna, fui de los Maharatis que vendí, estaba en la carta de Sankirtans, gané una medalla de sexto lugar en toda Latinoamérica vendiendo libros, así. Pero yo vi que otros vendían libros así con mucha pasión de vender y de querer, y no duraron muchos años vendiendo, como dice, así. Y eso es nocivo, o sea, incluso se decía que era el termómetro de la devoción, hasta se burlaban de uno, y ahora, ay, esas personas han hecho cosas muy malas para el movimiento, no quiero entrar en detalles, pero de veras que han creado daños al movimiento, o sea, se vuelven, ay, o sea, pero eran gente que mucho orgullo lo hacían, por orgullo, mucho, y no duraron, que vendieron, Krishna los usó para vender muchos libros, pero no duraron, cayeron de su plataforma, se han ido a otras ideologías que no, desviadas de la conciencia de Krishna, a otros grupos Vaishnavas, ofendiendo a todo el mundo, en fin, muy feo. Entonces, o se han caído completamente rompiendo principios. Esa es pasión. Y otra plataforma es la tamaguna, ¿no? También vemos, o sea, hay personas que yo vi que sí vendían muchos libros, pero rompían principios, no seguían éxtasis, no seguían las regulaciones bien, y y vendían muchos, pero lo hacían porque era una forma de modus vivendi, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eran personas que no querían tener responsabilidad, por ejemplo, en que si estoy en el mundo material, pues, y tengo que ir a un trabajo, tengo que estar ahí, ¿me explico? No, entonces vender libros fácil, ¿no? Así vendo libros porque no tengo nada a quien darle, voy cuando yo quiero, a la hora que yo quiero, y Chaitanya Mahaprabhu está misericordioso que los usa, vende libros para que muchas almas se, pero no siguen el Ekadas, y no siguen las reglas y regulaciones, siguen el Sadhana Bhakti, y aunque estén cerca del templo, no, pero sí van, salen, y luego terminan, así hacen, ¿no? Van y venden libros así porque
Así, porque se les hace fácil, Krishna los empodera, los usa. Eso es tamaguna. Y todo eso termina siendo no bueno, ¿no? O sea, su misma vida no, porque no están siguiendo adecuadamente. Entonces, Krishna los usa. Entonces, así más o menos, digamos, se pueden combinar, y puede haber combinaciones de todas, ¿no? Nunca, el mundo material nunca es totalmente libre de las modalidades de la naturaleza. Pero es muy, entonces yo mi conclusión después de ver estos años de estar analizando cómo distribuir libros aquí en México, considero que se deben de unir las dos estrategias, que se impulse, claro, que se distribuyan libros persona a persona, pero los devotos deben de hacerlos bien en lugares adecuados, por ejemplo, ir más al área de las universidades, a áreas donde va gente que, digo, no por lo pobreza, no, sino gente que lea, que tenga más inteligencia para entender, que tenga mejor karma para entender, se debe de ser muy veraz, que son libros que hablan de la filosofía de la India, la sabiduría de la India, del yoga, reencarnación, metafísica hindú. Eso a la gente ya le gusta, hablan del karma, hay que decirles eso, no decirles, por ejemplo, un tiempo una persona dijo, es que Prabhupada dijo que digas que el néctar de devoción o elevarse a la conciencia es el del Kama Sutra. Así, ¿ustedes creen? Eso es mentir, eso no es bueno. Hay un Darsan de mi guru que se llama Cómo volverse un predicador, que habló de eso precisamente. En los años 70, 80 se habló de todo eso. Entonces, no hay que decir la verdad. Y la gente que le interese lo va a tomar. No importa que no se vendan muchos, pero más vale que el que lo venda, el que lo agarre así. Miren, hasta grupos como los Testigos de Jehová han cambiado su estrategia para vender libros. Ellos tienen unos carritos de plástico, yo lo sé, ya tiene años que cambiaron. Y se ponen, por ejemplo, en paradas de autobús, y ponen sus libritos. En los free market donde vamos nosotros, mercados rodantes, vamos. En lugares culturales, vamos, que hay la feria del libro, la feria de la historia, ahí nos ponemos. En la, ¿cómo se llama? En eventos culturales que nos dan permiso, ahí nos ponemos el estante. Así nos invitan a un congreso, ponemos así, en congresos, en universidades. A las salidas universidades hay lugares que permiten poner puestos de comida. Ahí uno pide permiso y pone libros. Y sí, es como uno debe buscar. Y también vender persona a persona. Pueden ir a las áreas de Copilco, todos esos pasajes que se llenan de estudiantes. Yo iba a los camiones de San Ángel porque venían llenos de profesores y estudiantes ahí en México. Y vender mucho, porque ¿por qué estudiantes? Porque hay que darle a todo el mundo la misericordia, pero Prabhupada dijo que los estudiantes son nuestros mejores clientes, pues son la gente que piensa, que estudia, ¿sí? Acerca de las normales para los maestros, que compren libros, sí, hay que hacer eso. Entonces, así, y también persona a persona. Por ejemplo, en el metro de México, en el metro, hay estantes que rentan. Uno paga la renta y puede poner su estante de libros ahí y pueden combinar las dos cosas. Y ahora que hay lluvia y eso, como ahí está protegida de policía, ahí pueden poner de botas una que tiene el estante y dos que estén viendo cara a cara y mandando al estante a la gente. Y ahí pueden poner una computadora con carga de pila para mostrar videos de Krishna, en las ferias de libros, en las ferias así, en todos lugares así, poner libros de Krishna. Y eso va a cambiar mucho. Pero también quienes predican definitivamente tienen que ser que sí, personas que siguen, ¿no? Porque yo me topé la triste situación, he visto gente que no sigue los principios, que ha visto que toma café, ¿sí? Que no sigue el principio de no sexo y todo, o sea que, ¿me explico? Pero va y se pone en ferias y está representando al movimiento. O sea, el movimiento no puede estar con gente rara, porque me explico, el movimiento tiene una línea de moral, de ética y todo. Entonces, una persona así no debe de estar en la feria de libros, no puede estar así. Entonces hay que poner, por ejemplo, el BBT puso la feria de libros, fueron a la feria de libros de La Habana, Cuba, para vender libros de Prabhupada. Entonces se tiene que impulsar todas las formas de Sankirtan así y de una manera en bondad, ¿no? En la época de Prabhupada sí había así, pero ahorita ya estamos en una época, está bien eso, pero no así de pensar que una persona porque no vende mucho esté maya o esas cosas que no son éticas, la verdad, no son éticas. Y debemos de impulsar que se vendan muchos libros de Prabhupada de una manera muy adecuada, como le digo, la ropa bien adecuada para distribuir libros, buena presentación, así todo que se haga lo más que la gente vea. Por ejemplo, nosotros pusimos almanaques de Krishna, porque hay un devoto que su suegro hace almanaques de Krishna. Y poníamos almanaques de Krishna, y si no los mandamos a hacer los postercitos para ponerlos, tamaño tabloide, y la gente, ¿cómo se llama de Krishna? Les gustaba ver a Krishna, y dice, ah, llamen de Krishna, se lo llevaban.
Krishna ya les gusta a la gente. Entonces debemos de predicar la conciencia de Krishna así. Y la edición de libros Prabhupada dijo que era la mejor prédica y sigue siendo la mejor prédica, ¿sí? Sigue siendo, y tenemos que distribuir los libros. Aquí sería cuestión muy buena que el BBT, en lugar de poner libros Krishna o de perdido a principio, Krishna, para que ya la gente sepa, la gente no es erudita en sánscrito. La gente hay que hablarle un lenguaje adecuado. ¿Sí me explico? Porque sí, para los eruditos en sánscrito está el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, y ya está ya en sánscrito. Pero para la gente en general no hay que tener todo en crasta, ¿no? O sea, cosas así, en sánscrito, porque la gente no sabe sánscrito. ¿Cuánta gente? Ni los devotos sabemos todo. Yo aprendí poquitito, estaba aprendiendo más antes de estudiar, pero no me explico. Entonces tenemos que comunicarnos con la sociedad. Bueno, muchas gracias por los que nos siguieron. Ahorita ya se ve que ya se ha ido a hacer su servicio. Vamos a parar aquí. Pueden hacer preguntas en los comentarios. Y muchas gracias. Un pequeño Darshan de Srila Prabhupada, de Radha Govinda. Ya, y todas las glorias a Srila Prabhupada aquí ya hay.